Vamos a continuar y vamos a darle gracias a Dios porque pues está con nosotros y nos permite estar acá. Bienvenidos todos, gracias por estar cada reunión y aprendiendo. Estamos hablando de la vida de Jonás, ¿verdad? Hemos tratado de ir llevando algunos detalles y ahora pues no es la excepción, ¿verdad? Así que yo creo que varios hemos pasado por experiencias complicadas, difíciles, a veces pero yo no sé si alguno ha experimentado esta sensación de cuando vas a un lugar, pero no encuentras el lugar y hay un momento en el que te sientes como perdido, como que no encuentras, no estás seguro si vas a llegar en alguno de los lugares que hemos salido con mi esposa. De repente hemos ido a unos que no conocemos bien y son, digamos, terracerías, carreteras y uno ya no sabe. Cuando va oscureciendo, no sé si han tenido esa sensación, pero no le comienza a temblar el cuerpo, le comienza a temblar el corazón, porque uno dice, híjole, pues, ¿y qué tal si llego o no llego? Y aquí en medio de la nada, ¿qué hago? ¿Dónde voy y a quién acudo? La verdad que yo creo que es una sensación bien complicada, bien compleja y saben, he estado pensando en esto de Jonás y hoy vamos a platicar un poquito de cuando Dios nos encuentra en lo profundo, en esa situación en la que no encontramos mucha salida, pero yo creo que vale la pena que brevemente recordemos que en la primera parte de lo que hemos platicado en el mensaje uno, que bueno, lo dimos en dos partes, hablábamos que Dios nos llama, ¿verdad? Nos llama a todos, como lo hizo con Jonás, pero pudiéramos huir o pudiéramos pretender huir de la presencia de Dios. Bueno, Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás dijo, voy para Tarsis. Y Dios le dijo, ve a Nínive, pero dijo, no, yo voy para Tarsis. Y yo creo que a veces nos encontramos en esas encrucijadas, ¿verdad? Donde Dios dice, haz esto, pero yo quiero hacer esto. Y como que si le diéramos la espalda a Dios, lo más moderno que pudiéramos decir hoy en día es como hubiéramos dejado a Dios en el WhatsApp en visto, ¿verdad? Y Dios te da las instrucciones y haz esto es lo mejor, lo más correcto, aquí te estoy abriendo puertas, estás viendo que aquí no funciona esto, no hay como una forma de decir, sí hay la oportunidad para esto, para lo otro, y aún así nosotros decidimos, vamos a Tarsis. Y a ese lugar que normalmente corremos cuando de alguna manera queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo. A algún Tarsis tenemos, algún refugio. Y después platicamos que Dios puede usar una tormenta para detenernos. Y aquí aprendimos algo interesante, porque esta historia nos revela varias cosas muy, muy claves. Y alguna de ellas es que no necesariamente cuando tú te encuentras en una situación álgida, en un problema, en una situación profunda o en algo complicado, o que piensas que todo está tormentoso a tu alrededor, piensas que no, pues Dios ya se olvidó de mí, ya no tiene interés en mi vida, o simplemente me engañaron, me dijeron que Dios es amor, que Dios me iba a proteger, que me iba a cuidar, que me iba a proveer, que me esto y lo otro, y descubrimos que en realidad, aún en medio de la tormenta, ahí Dios estaba presente. Um, Jonás, por supuesto, sabemos que huyó de la presencia de Dios. Dios levantó una tormenta, pero vimos claramente que la tormenta no era para destruir y hacer, ¿verdad? Así como, porque a veces ¿saben qué sucede? Es que nos cuesta pensar como Dios, porque no somos Dios, obviamente, pero pensamos claramente como pensamos nosotros. ¿Qué harías tú cuando alguien te traiciona o cuando no sigue tus instrucciones o cuando, digamos, estás a cargo de un grupo de personas para quien ha sido líder o cuando ha sido jefe o ha tenido a alguien a su cargo y dice, no, das instrucciones y la gente no hace lo que... Y se da en la familia, ¿verdad? Cuando los papás dan instrucciones y ese tipo de cosas. Uno como que agarra un poquito de coraje, llamémoslo así, yo creo que es lo correcto.
Y uno diría, ¡ay! Me dan ganas de torcer el pescuezo, ¿verdad? Y hacerle que entienda la fuerza que no es, pues, no es como él quiere, es como yo quiero, es como yo le di las instrucciones, es como yo le dije, las cosas aquí en el trabajo se hacen de esta manera porque hay una razón, pero esta persona lo quiere hacer de otra forma. Y nosotros pensamos que Dios pudiera parecerse un poquito a nosotros y decimos, no, pues Jonás ahora sí que, pobrecito, ¿verdad? Ya desobedeció y ahora lo va a agarrar tormenta. Y si viéramos la vida de Jonás por capítulos y no supiéramos lo que va a pasar y cómo Dios lo va a sacar adelante, y nos quedáramos en el capítulo de Jonás en el barco allá que se fue a Tarsis y se subió y pagó pues un pasaje, dije, no, pues sí, definitivamente, aquí van a pagar como dicen justos por pecadores, ¿verdad? Porque los otros pobres como no tienen nada que deberla, ni temerla, ni nada, dijo, pues aquí los va a unir el barco porque Dios ya se enojó, justamente porque Jonás desobedeció. Pero yo creo que es natural pensar que a veces como que creemos que Dios está en contra de nosotros. O sea, como que todo está a de favor nuestro y obviamente a favor de la soberanía de Dios. Y pues ya se enojó y obviamente no obedecí. Así que eh, no nos damos cuenta o no logramos percibir que algunas cosas que vienen a nuestra vida son para rescatarnos muchas veces de nuestra misma necedad, de nuestras mismas malas decisiones, de nuestros mismos tropiezos, de lo mismo que hacemos que no está bien y que no funciona correctamente delante de los principios y valores de Dios. Así que llegamos ahora, vamos a ver ahora el capítulo 2 y Jonás ya no tiene barco, ¿se acuerdan? Porque bueno, pues lo tuvieron que lanzar al mar y nos quedamos, vamos a Jonás capítulo 1 y nos quedamos en el pasaje donde dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez, bueno, no, en el versículo 16 nos quedamos, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Y anteriormente dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó. Y ¿se acuerdan que vimos que estos hombres que no creían realmente en el Señor, ellos se vieron impactados por lo que Dios hizo y le dieron gracias a Dios? Yo creo que alabaron a Dios aún sin conocerle, porque vieron el poder de Dios y vieron lo que había pasado. Bueno, Jonás tirado allí a las aguas, se calmó todo. Y entonces dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué curioso. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos des claridad y nos haga ver aquello que es útil para que nosotros podamos aprender de lo que tú nos has dejado en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Así que yo creo, hermanos, que hay momentos en los que Dios nos deja sin escapatoria, o sea, ya nos acorrala. Y hay algo curioso, fíjense bien, quiero que noten esto, voy a volver a ver el versículo 17 con más calma, más tranquilidad, de la siguiente manera. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Fíjense, la Biblia dice claramente que Dios tenía preparado un gran pez. Esto es curioso porque todas las cosas que están en el control de la soberanía de Dios no pasan por casualidad. Es decir, el pez no pasó por ahí por accidente, no porque se equivocó, se desvió, porque era justamente en el camino, ahí se encontraba, no fue improvisado. En realidad dice que Dios había preparado ese gran pez. O sea, yo me imagino Dios que sabía en su soberanía lo que iba a pasar, cómo iba a suceder esto, que lo iban a tirar al mar para que el mar se aquietara, lo tira y ya Dios ya tenía preparado allí abajito un gran pez. Así yo creo que hasta Dios en el momento lo creó, quiero pensar de esta manera, y dijo, y ya lo tenía así con las fauces, con las mandíbulas bien abiertas, esperando que cayera Jonás. Eso es la escena que yo me imagino, no lo dice la Biblia, eso solamente me lo estoy imaginando, pero digo yo, si yo lo tenía preparado, porque ya lo tenía ahí listo para tragarse a Jonás. Así de sencillo, así de fácil. Así que
Dios ya estaba trabajando y Jonás, yo creo que en el momento que se encontró con el gran pez y fue tragado por él, dijo, wow, aquí ya se acabó todo, aquí ya se acabó mi vida, ya me tragó este animal y bueno, pues yo creo que en cierta forma vino algún pensamiento que viene a nosotros en nuestra vida, cuando pasan cosas muy parecidas a esta, como cuál, como decir, bueno, pues sí, la verdad es que debo reconocer que pues hice mal, actué mal, todas mis decisiones fueron caóticas, malas, nunca pedí el respaldo de la dirección de Dios y todo, bueno, pues ahora sí que si ya me pasó esto porque ya Dios ya me lleva, ya me va a castigar, ya Dios ya no está contento conmigo y hasta cierta forma pudiéramos tener razón. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan y es que Dios, a diferencia de nosotros, Él ve el proceso en el que Él nos tiene preparado para cada uno de ellos, aún en medio de una tormenta, aún en medio de un pez que nos trae. Yo no sé si te pones a imaginar cómo fue esa aventura, si llamámoslo así, el barco. Bueno, yo no sé si alguna vez te ha tocado ir en alguna embarcación. En realidad, yo no he sido bueno para navegar, ¿no? Así que nunca me llamó la atención hacerme de la marina, porque yo creo que siempre supe que fui malo. La primera vez que navegué, me mareé y me mareé. Y yo me pongo a pensar, porque de las primeras veces que yo fui, así en una embarcación pequeña, pues yo veía cómo se movía y se movía y las olas y así, y todo la corriente de agua, aunque no fue, yo no lo experimenté en mar, pero la verdad es que uno allí piensa, wow, esto cualquier ratito se cae, se voltea un viento, una mal corriente y aquí ya uno queda y uno en medio de aquí como, sabiendo que abajo uno es incierto, los lugares así de muchas aguas son inciertos, pueden haber remolinos, pueden haber cuevas, pueden haber corrientes que te lleven a un lugar, como lo hemos visto en noticias como a veces el agua creo que es una de las peores temores que tenemos como seres humanos de que nos lleve, nos arrastre, nos hunda. Pero nosotros vemos el pez y Dios ve la salvación. ¿Qué cómo es el contraste? Entonces vemos ese gran pez, esa situación difícil y nos vemos en oscuridad, pero Dios en esa oscuridad ve la oportunidad de que está trabajando en un proceso en nosotros. Así que yo creo que hay temporadas en las que Dios permite que lleguemos a un lugar donde ya no podemos, o a una situación donde no podemos resolverlo con nuestras propias fuerzas, y eso nos cuesta, o sea, nos cuesta reconocer que no podemos resolver algo, porque siempre en cierta forma nos gusta tener el control, nos gusta saber qué va a pasar, nos gusta tener un plan B, por si no pasa esto, no logro salir así, voy a salir de esta manera, pero hay momentos en los que Dios permite que se nos acaben todos los recursos, y cuando digo todos los recursos, estoy hablando de todos los recursos, es decir, los recursos de cualquier tipo, no sé en el caso de cada uno, los recursos de familia, los recursos de salud, los recursos de medicina, los recursos de que hay medicamento para una enfermedad, pero qué curioso que en ese momento en ninguna farmacia hay, por ejemplo, momentos en los cuales financieros, no encuentro ya la forma de cómo solventar aquí, destapo acá, destapo aquí, pero tapo aquí con otra situación y los recursos se nos acaban, de cualquier manera, los que sean, recursos espirituales, emocionales, en fin, y en ese momento lo que Dios está trabajando en nuestras vidas es haciéndonos ver que es muy importante descubrir que los recursos, también Él como recurso único y soberano, Él no se acabó. Él no se acaba, Él no se agota, Él nos termina, Él no, dice la Biblia que Dios es una fuente inagotable. Y para nosotros, las circunstancias cuando vienen tan difíciles, pues los recursos son agotables. Ya no hayamos de dónde sacar ni cómo hacer y todo. Yo recuerdo que he hablado con personas donde pasan dos cosas. Lo he visto en temas de salud, por ejemplo, donde pasan dos cosas. Una, hay una medicina para poder mejorar o curarse de algo, o por lo menos mejorar
siquiera, que lo cual es bueno, pero resulta que no hay ninguna farmacia. Nadie lo tiene, todos los laboratorios agotaron. O la otra opción, si hay en todo lugar, pero tiene un valor económico financiero que se va fuera de nuestro alcance. Bueno, uno dice, yo no pensé, hace algunos años, recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en una farmacia era de una asociación contra el cáncer. Y los medicamentos son extremadamente caros. Se trataba de ayudar a la persona, pero había unos botes. Yo recuerdo que había unos botes como de 5 pastillas que estaban costando entre los 20,000 y los 30,000 pesos, así. 5 pastillitas, o sea, 5 cositas que tú dices, como uno lo ve en una proporción de que no sabe, y obviamente el beneficio que pudiera traer, aún a pesar también de efectos secundarios, dice, oye, pues 5 pastillitas por 20,000 pesos, o sea, ¿cómo me sale? No los tengo, de hecho no los tengo. O sea, si tú dices, pues, ¿de dónde saco para esto? Entonces, pero hay una fuente que es inagotable, que es Dios mismo. Y sabes, quiero también decirte que el lugar más oscuro puede convertirse en un lugar de encuentro. Allí en esa profundidad donde te encuentras, en esa necesidad donde dices, wow, ¿de dónde saco esto para salir adelante? ¿De dónde saco, no sé, algún recurso para salir de este pez tan grandote? No sé cómo le abro las fauces, cómo me empujo, cómo salgo a flote. Bueno, imagínense, piensen en Jonás un momento, de veras, pensemos en Jonás y pensemos en un gran pez, y tú dentro del pez y dentro del agua. Entonces, era salir del pez, pero después salir del agua. Entonces, oye, ¿cómo le hago para salir después del agua? Si es que logro salir de este pez, no sé si a Jonás se le ocurrió, y si le hago cosquillitas, vamos a agarrar aquí de las costillitas, de los huesitos y todo por dentro para ver si me expulsa, me deja salir. Pero ese lugar más oscuro que se puede convertir también en un lugar de encuentro, ¿sabes? Jonás capítulo 2, versículo 1, lee conmigo, acompáñame. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¡Wow! Quiero que notes lo siguiente. Jonás oró. Fíjate, quiero que pienses esto y lo medites. ¿Dónde oró Jonás? ¿En el templo? No. ¿En la sinagoga? No. En una habitación tranquila, lo que menos tenía en lugar, allí era la tranquilidad. Estaba en el vientre del pez. El lugar, yo creo que era quizás el menos apropiado para encontrarse en una cercanía, una relación con Dios. Pero terminó convirtiéndose en el mejor lugar donde Jonás volvió a conectar con Dios. Porque en realidad, si lo vemos objetivamente, Jonás ya había desconectado con Dios desde el momento que él había decidido obedecer y dijo, no, pues yo me voy a Tarsis. No, ve a Nínive. No, yo me voy a Tarsis. Oye, Jonás, ¿y si vas a Nínive? No, yo quiero ir a Tarsis. Allá se me antoja ir. Entonces, ya había una actitud de separación entre la relación de Jonás y Dios y Jonás, porque no había una comunicación de obediencia. Entonces Jonás hizo lo que quiso, Dios le dijo lo que tenía que hacer y no lo hizo. Ahora, esto es profundamente humano, porque muchas veces pensamos, cuando arregle mi vida, voy a volver a buscar a Dios. Cuando salga de este problema, volveré a orar. Cuando me sienta mejor, me recupere de esta enfermedad, voy a volver a la iglesia. Quizás ese lecho de enfermedad, quizás esa situación, quizás ese problema familiar, quizás ese conflicto de pareja, quizás ese problema con nuestros hijos, es el mejor lugar profundo donde Dios quiere que volvamos a conectar con Él y digamos, voy a orar. Y Dios dice, no. O sea, y no es que esté mal orar en todos estos lugares, pero dijo Dios, búscame aquí. Y Dios te dice hoy, búscame aquí en donde estás.
no allí en la comodidad de la reunión de familia radical, donde nos queremos, nos amamos, nos abrazamos, donde la pasamos bien, donde bromeamos, donde decimos, donde nos contamos, en fin, en todo. No, no, búscame aquí. Así que yo creo que una de las cosas que nos equivocamos es que queremos tener todo resuelto para hablar con Dios. Entonces digo, no, Dios, ahorita que esté bien, Señor, que mira, me vaya bien en esta situación, que me vaya mejor en esta relación, que me vaya mejor en el trabajo, entonces, mira, yo seguramente voy a buscar a Dios. Y lo que es peor, a veces Dios nos da la oportunidad de estar bien en algunos aspectos o tener por lo menos resuelto la mayoría, la salud, estar bien en familia, uno que otro detallito, estar bien económicamente, pero que es curioso, no buscamos a Dios. Ahora, eh, podemos hablar con Él desde el dolor, desde la confusión, desde el fracaso, desde la vergüenza, desde la noche más oscura en tu vida. Y creo que esa es las mejores oportunidades que Dios nos da para poder hablar, reconectar con Él. En ese momento donde estamos confundidos, diciendo, bueno, hago esto, no hago esto. En el fracaso, cuando pues Señor, es que ya intenté todo, ya hice todo, ya busqué todo, ya le hice a todo y no encuentro. Entonces, ahí donde Dios te da la dirección, donde puede ser que un castigo, estoy recordando una anécdota, anoche tenemos una plática de amistad, de familia, luego del concierto que les comentamos que nos invitaron, y alguien dijo a alguien, que estamos platicando anécdotas y creo que mi esposa fue la que contó esa anécdota, donde una persona fue castigado, fue una persona que fue castigado, y entonces pero ese castigo se volvió en algo bueno, porque ahí descubrió cómo podía usar Dios su vida, aún en ese fracaso, en ese castigo, fue una cuestión disciplina escolar. era una cosa de disciplina escolar, exactamente. Y lo mandaron allí, ¿verdad? Para que se disciplinara, y justamente allí, en haber disque fracasado en algo o en algo que podía ser vergonzoso, él encontró la actividad de poder llevar, por ejemplo, alegría, vistiéndose de payasito para llevar alegría a los niños o a las personas que tenían alguna necesidad de tener por lo menos un ambiente diferente en medio de su necesidad. Así que en ese momento que está eso, creo que es ese mejor momento donde Dios nos direcciona. Lo que tal vez para alguien fue un castigo, fue la mejor oportunidad para encontrar el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Saben? Algo que podemos aprender también de todo esto es que la oración de Jonás no nace de su fuerza, no nace mucho también de las ganas de orar, en realidad, sino nace de una necesidad clara que está aquí. Y dice Jonás capítulo 2, versículo 2, dice que Jonás, dentro del vientre del pez, dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Así es sencillo, que en su angustia invocó al Señor y él me oyó. Y sabes, quisiera que me acompañaras a esta parte de la oración, porque va a ser interesante que leamos la oración que está aquí. Y dice, desde el seno del Seol clamé. Imagínense, acuérdense que el Seol, según la Biblia, es el lugar de tormento, es lo equivalente a ese lugar de como el infierno, donde él se sentía ya. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga me enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Imagínense qué oración más profunda, qué oración también más esperanzadora, porque de repente dice aquí, Dios, yo voy a ver tu santo templo. ¿Cuál iba a ver su santo templo? No nos hagamos tontos. Él no estaba en posibilidad de salir de allí. En realidad él estaba allí y prácticamente él estaba en una situación en la que, pues ahí se iba a quedar, honestamente. O sea, es que no había una forma de decir, me voy a salir. Justo sabía que me iban a tirar y me iban a agarrar un pez. Entonces, por eso agarré del barco un arpón, agarré no sé, algo para poderme defender y poder salir y abrir los fauces, lo que sea, quebrando los dientes al gran pez, no sé, cualquier cosa. No tenía ninguna posibilidad de salir de allí. Cuando a veces también nosotros también nos sucede algo parecido. ¿Sabes? Hay oraciones que hacemos cuando todo está bien, que son las más cotidianas, ¿verdad? Cuando oramos y damos gracias a Dios. Y es bueno, y creo que es bueno hacerlo, cuando oramos que por los alimentos, por la familia, por los hijos, etcétera. Pero hay oraciones que hacemos cuando ya no sabemos qué hacer. La oración de Jonás obviamente nace de la angustia, definitivamente. Yo creo que él podría entender a cualquiera de nosotros cuando pasamos ese tipo de situaciones difíciles, a que algunos ya hemos pasado o algunos estamos por pasar o estamos pasando actualmente, como sea. Pero yo creo que Jonás, si pudiéramos sentarnos aquí, invitar a Jonás, ¿verdad? Familia radical, oye, cuéntanos tu testimonio. A ver, y le dijeras tú, ¿sabes qué? Es que estoy angustiado por esto. Y dijera Jonás, si supiera lo que es estar adentro de un pez y con lo feo que le olía el aliento al pez adentro, todo lo que come, y se me dice que hasta las algas se le quedaron. Pues yo pienso que sí, a lo mejor las algas que comía el gran pez estaban allí encima de él, no sé, lo sabroso que olía a marisco echado a perder, no sé, cualquier cosa de esas. Y dijera, y Jonás dijera, mira, si tú supieras lo que es ahí, es lo que vamos y por cierto, vamos a llegar a esa parte, pero Jonás te diría, lo que está pasando es angustia, estás pasando un momento difícil, estamos pasando un momento difícil, pero te voy a decir una cosa, por mi experiencia te diría Jonás, hoy en día, Dios no desprecia tu oración, tu clamor, tu angustia, tu invocación, como yo hice en aquel momento. ¿Sabes? A veces nuestra oración más sincera no es, Señor, gracias, ¿verdad? Por todo, gracias por esta rica comida. Creo que a veces simplemente decirle al Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, estoy angustiado. Señor, estoy ahogado. Señor, estoy desesperado. Señor, necesito tu dirección. Y te puedo decir que Dios escucha la oración. Salmos 34, 17, dice algo ciertísimo, ciertísimo. Te lo voy a leer si no alcanzas a encontrarlo, pero ahí si no anota, Salmos 34, versículo 17. Dice de la siguiente manera, te lo leo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sabes? Quiero hacer notar que lo he dicho en una otra ocasión y si no lo he dicho o no lo habías escuchado que lo dijera, esta palabra de clamar los justos no está diciendo de aquellas personas que son correctas, que son sin pecado, que son aquellos que la Biblia enseña, porque es una palabra que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de aquellos que han sido justificados por Dios, que han sido lavados, limpiados, redimidos, rescatados, restaurados por Dios. Esos son los justos, no aquellos que a veces pretendemos ser perfectos o pretendemos que sabemos todo o pretendemos que somos los mejores hijos de Dios. Incluso algunos sí creen que son mejores que otros hijos de Dios y dicen, no, es que yo no soy tan pecador como mi hermano, ¿verdad? Y a lo mejor estás pecando con lo que estás diciendo más peor que aquel pecado que tú estás juzgando al otro. Y se clama los justos, es decir, los redimidos de Dios, y Jehová Dios oye y los libra de todas sus angustias.
Fíjate, dice que Dios te libra de todas las angustias. No dice exactamente cuándo, no dice si te va a responder mañana, pero dice que te va a librar. No hay necesidad de buscar esa aprobación de Dios con palabras bonitas y con rebuscadas para hablar. Solamente habla, llora, si ese es tu caso. Dile la verdad de tu corazón al Señor, porque Él conoce ya lo que tú estás viviendo, sabe dentro de qué pez estás viviendo. Y sabes, algo más que podemos aprender es que Jonás descubre que estar lejos de Dios era peor que estar dentro del pez. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Imagínate, Jonás descubre que estar lejos de Dios era peor que estar dentro de ese pez. ¿Sabes? Aquí hay una de las grandes transformaciones en este capítulo. Ya es que en el capítulo 1, Jonás quería alejarse de Dios. Eso ya lo vimos. En el capítulo 2, Jonás clama a Dios. El problema no era solamente que Jonás estuviera dentro de un pez. El verdadero problema era que Jonás había estado intentando vivir lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo comienza el capítulo? Dice que Jonás quería huir de la presencia de Dios. Así es. Ese realmente era el problema. El problema ni siquiera era el pez, ni lo feo, ni lo horrible, ni las aguas, ni estar ahí mareado, estar allí en ese lugar tan oscuro. Era sencillamente el haber estado intentando huir de Dios, y ahora comienza a entender que el lugar más oscuro con Dios es mejor que el lugar más cómodo sin Él. Te lo vuelvo a repetir. Ponga atención en esto. El lugar más oscuro con Dios es mejor que el lugar más cómodo sin Él. Vale la pena que lo meditemos. Quizás nosotros estamos pasando por una temporada difícil. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo se va a resolver, pero sí sabemos que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Lo otro que podemos aprender muchísimo es que Dios no solo quiere sacarnos del problema, quiere sacar el problema de nosotros. Fíjate, aquí hay una cosa interesante que podemos aprender. Yo sé que vamos despacio, ¿va? Como cuando fuimos despacio con Nehemías, no tardamos ni cuánto tiempo, pero yo creo que vale la pena notar todo esto, y lo podemos notar incluso en la oración. La oración es una oración que, si la lees despacio en tu casa, te vas a dar cuenta que es una oración así como lo más sincera posible. O sea, dicha con las palabras más sinceras del corazón de alguien. O sea, ahí no hay así algo rebuscado. Y Señor, Dios omnipotente, poderoso, el universo, mira este siervo aquí, que estoy... O sea, nada de cosas tan religiosas como a veces queremos ser. Porque Dios no solo quiere sacarnos del problema, Dios quiere sacar el problema de nosotros. Ahí es donde encontramos la diferencia. Ese es el punto más importante, porque queremos a veces que Dios cambie nuestras circunstancias, pero muchas veces Dios comienza a cambiarnos a nosotros. O sea, Dios pudiera cambiar las circunstancias, hacer algo mágico ahí y hacer, no sé, de repente que el pez se mueva, llegue a la playa, se le abra las fauces y pueda salir Jonás caminando y lo estén esperando allí con una mesa, ya con comida y todo bonito. Quisiéramos que a veces Dios cambiara las circunstancias, pero lo que realmente Dios quiere cambiar es a nosotros, nuestra actitud. Jonás obviamente quería salir del pez. Si le preguntamos, quería salir del pez, pero Dios quería sacar a Jonás de algo más profundo. Y eso de más profundo era su resistencia a obedecer a Dios. ¿Sabes? Salir del pez no significaba necesariamente que Jonás ya estuviera transformado. Es curioso. El milagro físico podía sacar a Jonás del mar sin ningún problema. Eso sabemos que Dios es soberano, tiene el poder de hacer cualquier cosa lo que Él soberanamente quiera, así como tal. Pero Dios solo podía sacar la amargura de su corazón cuando Él estuviera dispuesto a entregarse a Él por completo. Yo creo que
que eso es lo que debe pasar en nosotros, en nuestra vida. A veces decimos al Señor, Señor, cambia mi matrimonio. Y Dios comienza y dice, primero voy a cambiar tu corazón. Señor, cambia a mi hijo, ¿verdad? O cámbiamelo por otro, ¿verdad? Y a veces quisiéramos. No, pero no es esa la idea. Y Dios responde, primero quiero tratar contigo. Vamos a platicar un poquito. Quizás tú estás cometiendo algunos errores que necesitan ser reparados en ti antes de reparar a los demás. Señor, cambia a mi mujer, porque es necia, porque es terca, porque es enojona. Y el Señor, ¿y tú cuándo piensas cambiar? Como para cuando tú quisieras cambiar tus actitudes, tu forma de ser, tu indiferencia. Hace poco platicamos, escuchando, a veces a mi esposa le llegan unos casos, a veces un poco extraños, pero yo le digo, bueno, sí creo que son reales, pues me cuesta concebir que sean reales. Estaba viendo el caso y le voy a contar corta la anécdota. De ese caso que escuchamos bueno, se trata de una persona, no sé si influencer, youtuber, bueno, que ella lee casos de la vida real y estaba leyendo el caso de una persona que había decidido comenzar una relación con una persona que estaba en la cárcel. Y llegó tanto, bueno, les voy a contar rápido porque es larga la historia, pero al final decidió casarse con él, o sea, decidió dejar a su esposo, que en realidad su esposo no le trataba mal, o sea, no era porque el esposo había sido infiel, porque le pegaba, porque le maltrataba, en realidad no. Simplemente la relación no estaba muy equilibrada y algo que sí noté, y le digo a mi esposa, lo que sí creo yo que pudiera haber, se notó un poquito en el relato de la historia que aparece esta persona contando, que había cierta indiferencia de parte del esposo en este caso. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que mi esposa es esto y esto es lo otro, y a veces no reconocemos que en nosotros hay indiferencia, hay falta de cuidado, hay falta de amor, hay falta de acercarnos y decir, oye, te sientes bien, pudiera orar por ti, por algo, dime cómo está tu corazón. Entonces, lo que quiero decir es esto, porque es algo que estamos insistiendo, que a veces pensamos a la otra persona inculpable cuando no vemos que la culpabilidad primero está en nosotros y primero debemos de arreglar algunas cosas con Dios nosotros. Claro, la persona al final, la historia continúa, se casa con el de la cárcel, deja a su esposo, deja a su hijo y al final se da cuenta que el fulano tenía otras dos fulanas con las que se escribía y les había convencido también de tener una relación cercana porque pobrecito, él necesitaba ser atendido emocionalmente, ¿verdad? Errores que cometemos por a veces no hablar, no reconocer, no platicar, no ver. Miren, voy a decir algo muy cierto los hombres. Los hombres somos descuidados porque a veces nuestra naturaleza nos hace ser así. Pero creo que vale la pena también que nuestras esposas nos recuerden, oye, tenemos hace algún tiempo que no salimos allí a los tacos de canasta, son 10 tacos por 20 pesos, vamos, aunque sea eso, ¿verdad? No importa. Digo, no van a hacer daño, pero nos enfermamos los dos, así que ahí nos acompañamos los dos, no pasa nada. Pero a veces creo que vale la pena recordar que necesitamos reconectar y a veces necesitamos que no lo recuerden. Así que antes de decir, Señor, sácame de esta situación, Dios dice, antes de sacarte de esa situación, quiero enseñarte algo aquí en este pez profundo. Finalmente, el pez no era el destino, era parte del rescate. Qué curioso, ¿no? O sea, piénsalo de esta manera, piénsalo así. El pez no era el destino de Jonás, o sea, realmente Dios no lo llevó allí por decir, ay, voy a llevarlo allí, ¿verdad? Y ahí lo voy a dejar y ahí pues hay que se me acabó, ni es obediente, ni quiso irse para Nínive, allá la gente necesita escuchar el mensaje. Era parte del rescate del corazón de Dios, porque Jonás 2:10, ahora sí, lee conmigo. Dice que y mandó Jehová al pez. Fíjate bien,
fíjate bien estas palabras tan, pero poderosísimas. Y mandó Jehová al pez. Dios le ordenó al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Hace un ratito mi esposa dijo, sí, el pez lo vomitó, ¿verdad? Sí, pero lo vomitó porque el Señor le mandó. Dios le mandó que lo vomitó, y lo que es mejor, lo vomitó en la tierra. O sea, Dios tenía preparado también su rescate. Lo podía hecho, bueno, vomítalo y ahí déjalo en medio ahí si pasa un barco y si lo agarra, y si no, pues no, y si no, ves de qué piedra se agarra, si es que hay, y si no, pues que se hunde y se ahogue y ya, se murió. El pez no era la casa de Jonás, era solamente una estación del camino, como muchas veces son algunas de nuestras circunstancias. Y, y esto creo que nos puede dar esperanza hoy en día. Tu situación actual, la que estás viviendo, no sé cuál es, no la conozco, no necesariamente es nuestro destino final. Esta temporada no es para siempre, o sea, no es eterna. Este dolor no es para siempre, este fracaso tampoco es para siempre, este proceso no será para siempre. Es más, los fracasos son parte de la vida, y tenemos que aprender a superarlos. Y a lo mejor fracasamos en una cosa, pero vamos a triunfar en otra. A lo mejor fracasamos porque eso no era la forma en cómo debemos de haber hecho las cosas, pero eso no significa que ahí se acabó la vida. Dios todavía está escribiendo la historia en tu vida mientras se tenga con vida en esta tierra. Así que quiero que pienses en esta pequeña ilustración que quiero compartirte, en un niño pequeño que se pierde en un centro comercial, ¿verdad? Algunos nos hemos perdido. Yo recuerdo que de niño yo me le perdí a mi mamá y ya me andaban robando unos fulados. Fue en un lugar de diversión, era como un parque de diversiones, había unos monos. Yo por ir detrás de los monos, pues era un niño, de esos disfraces, pues no sé si de ratoncito, de qué, pero bueno, yo siempre fui de niño, fui muy, muy inocente, hasta el día de ahora soy muy inocente. Y soy creído de todo, ¿verdad? Yo todavía creo que el ratón se lleva los dientes y le dejan a uno, ¿verdad? Y el dinero. Pero yo era tan inocente que yo iba detrás ahí, yo que como inocente, así como tontito, pero bueno, no era el caso. El punto es que ya me querían secuestrar eso. Mi mamá lo vio, me alcanzó a ver, porque yo me perdí entre la multitud por ir siguiendo los monos, los changuitos estos, y ya me llevaban la mano, ¿sabe para dónde? Imagínense, no estuviera aquí con ustedes, ¿verdad? No tuvieran el privilegio de conocer a este pastor guapo, elegante, etcétera, ¿no? No, buen mozo, no, bueno, e inocente. Gracias por complementarme, por eso esa es mi ayuda idónea. Y quizás el niño puede empezar como cualquier niño, pues estoy solo aquí, pues, pero mientras este niño quizás busca separadamente a su mamá, ella lo está buscando. ¿Verdad? Porque qué mamá va a decir, ay, no, pues sí, se me perdió, pues se perdió en el centro comercial y que se quede, hay que ver para dónde agarran. El niño cree que está perdido, pero la madre sigue siendo la que lo busca, y el niño sigue siendo su mamá. Y lo mismo sucede con nosotros, podemos sentirnos perdidos, pero nunca estamos fuera del alcance de Dios porque somos sus hijos. Jonás estaba perdido en el mar, por supuesto, pero Dios sabía exactamente dónde estaba. Dios sabe dónde tú estás también. Así que quizás hoy en día no sabemos dónde estamos en esta cotidianidad o en este problema, en esta situación, pero Dios sí lo sabe. Así que yo quisiera finalizar haciéndote 3 preguntas de reflexión. Piénsalas, considéralas, chécalas, ¿verdad? Deja que Dios hable en tu corazón y piensa, ¿en qué área de tu vida estás intentando escapar? Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué es eso que Dios lleva tiempo tratando contigo? ¿Qué es? No sé. Piénsalo. Número 2. ¿Qué estás haciendo mientras esperas que cambie tu situación? ¿Te estás alejando o estás aprendiendo a buscar a Dios ahí en medio de ese profundo pez que te tiene atrapado temporalmente? Y número 3, ¿qué quiere transformar Dios dentro de ti? Quizás estás pidiendo, Señor, sácame de aquí. Y Dios te está respondiendo, primero, déjame encontrarte aquí. Déjame que nos encontremos en esta situación, en medio de este problema.
Así que la verdad es que a mí me encanta cómo termina este capítulo, porque una de las cosas poderosas es que vimos al principio que Dios ya tenía preparado el pez. O sea, yo ya tenía un pez exclusivo. Yo creo que Dios lo hizo, lo diseñó exclusivo para Jonás. No sé si lo hizo con algún tipo de comunidad, lo dudo yo, pero definitivamente sí Dios hizo. Pero al final termina, Dios manda al pez y el pez deja a Jonás en tierra. Ahora, Jonás no sale siendo exactamente el mismo hombre que entró con toda seguridad. Definitivamente, cuando lo expulsó en la tierra, yo creo que Jonás le ha dicho mil gracias a Dios de verse libre y de ahora verse transformado, porque seguramente algo ocurrió en su interior, en su vida. Ah, eh, eh, Quizás la tormenta lo detuvo un poco, el pez lo guardó y la oración comenzó a transformarlo. Y quizás es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. No solamente sacarnos de donde estamos, porque para Dios es fácil sacar algunas cosas. Lo que pasa es que uno dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace tal cosa? Bueno, Dios no la hace porque Dios está esperando encontrarte ahí en medio de esa situación para poder transformar tu vida. Así que no siempre Dios va a calmar tan de inmediato las aguas. ¿Recuerdan a la escena de Pedro y caminando sobre las aguas? Y aunque Jesús mandó a las aguas a quietarse, no fue tan de inmediato porque lo hizo a Pedro un poquito experimentar esa falta de fe, esa falta de visión de poner sus ojos en Cristo Jesús, el Dios y consumador de toda la salvación que tenemos. Así que quizás me gustaría cerrar con esto y decir, quizás Dios no ha cambiado todavía tu circunstancia, porque Dios está usando esa circunstancia para cambiarte a ti. No necesitas salir del pez para comenzar a buscar a Dios. Puedes encontrarlo precisamente ahí. Así que si hoy estás pasando por un lugar oscuro, no te avergüences de orar ahí donde estás. Ora en el hospital, ora en el problema, ora en el matrimonio herido, ora desde tu fracaso, ora en tu cansancio, ora desde tu confusión, pero ora, porque el Dios que escuchó a Jonás desde el vientre del pez sigue escuchando hoy. Padre nuestro, gracias. Gracias por escucharnos hoy, como escuchaste a Jonás. Es increíble cómo tú permitiste que pasara todo esto y cómo tú mismo lo manejaste de una manera excepcional. Quizás nunca se lo esperó Jonás, quizás nunca pensó que esto podía suceder de la manera que sucedió, Padre, pero a veces tú mandas ese pez para que nos tenga ahí un poquito temporalmente atrapados mientras logramos conectar nuevamente contigo. Y tú también ordenas al pez que pueda expulsarnos a tierra para continuar en esta tierra haciendo tu voluntad, predicando tu palabra y llevando una vida que cada día sea mejor y te agrade a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, en el por su nombre de Cristo Jesús. Amén.